Un saludo amigos. Voy hoy con otro vídeo sobre religión, sobre fenomenología de la religión. En el pasado acabé hablando de cómo lograr una descripción acerca de cómo lo sagrado se deja vivir y cómo se ofrece en nuestra consideración. Pues bien, esto no se logra desde luego por medio de una pretendida vuelta a los orígenes. Ha sido un gran yerro, ha sido un gran error el intento de explicar el origen de la religión como quien pretende trazar la génesis de un río contemplando tan solo sus remolinos. Este error se ha cometido también al hablar del origen de la sociedad, del origen del lenguaje, etc. Pero a nosotros nos interesa la religión en estos vídeos. Desde hace poco más de un siglo se han ideado sistemas numerosos, tejidos y destejidos como la tela de Penélope. Concurrieron en esta pretensión de volver a los orígenes el naturalismo, que vio en los elementos del mundo la cuna de lo sagrado, el animismo, que atribuyó alma a brisas y montes, el totemismo, que emparentó al hombre con la fiera, el magismo, o sea, las teorías sobre la magia, que confundió el rezo con el conjuro. Añádase a esta procesión el sociologismo, el neonaturalismo y otras voces de fábrica reciente que relucen más de lo que valen. Todos estos sistemas, semejantes a mapas antiguos cuajados de sirenas y monstruos marinos, giran en torno a una ilusión primera y original que consiste en creer que puede alcanzarse con certeza científica la conciencia religiosa de los primeros hombres. La quimera es digna de Ícaro, por pretender llegar al origen donde se supone que se halla la esencia de todo, para quedar en pobres conjeturas imaginadas sin apoyo alguno en los hechos. Hay que declarar sin rodeos que el problema de los orígenes en lo tocante a la religión es insoluble. No se puede fijar el instante en que el primer relámpago fue temido o la primera sombra recibió veneración. Las inducciones, por sutiles que sean, no traspasan el umbral del tiempo en que aparecieron en la imaginación de sus defensores. Los etnólogos, deseosos de ordenar lo múltiple y trazar genealogías del espíritu, se han dejado seducir por ellas, que han resultado en ideologías propias del siglo que las vio nacer. Comte, el más célebre de todos ellos, dictaminó que el espíritu humano atravesaba 3 edades: la teológica, la metafísica y la positiva. Lubbock añadió más estaciones: el ateísmo, el fetichismo y el totemismo, que habrían desembocado en el monoteísmo, proponiendo que la divinidad muda de forma por evolución natural. Fraser, más ambicioso aún, quiso mostrar que la religión y la ciencia son ríos paralelos que avanzan hacia la unificación, reduciendo la multiplicidad divina a un solo ser supremo, del mismo modo que el físico reduce la materia al hidrógeno. Mas semejante reducción confunde la teología con una química espiritual, error no menor que querer explicar a Homero por las leyes de la gramática. Preside estos afanes una ideología racionalista que imagina la historia como una escalera de peldaños ascendentes. En el primero está la superstición grosera y en el último la ciencia triunfante. Según este modo de ver, la religión nacería de un error infantil y, llegada a la razón adulta, habría de desaparecer, como se disipan los miedos de la niñez al clarear el alba. Otros, no menos audaces, buscaron la raíz de lo sagrado en lo colectivo. Durkheim, en el éxtasis del clan Levi-Brill, en una mentalidad primitiva inclinada a lo místico antes que a lo lógico. Pero aun estos, cambiando el acento, repiten la misma melodía al concebir la religión como infancia, decadencia y destino de caducidad. En el fondo es la fantasía comtiana. El hombre religioso sería un estadio transitorio, como lo fue la azada de madera. Lo sagrado no sería eterno sino un vestigio condenado a disolverse bajo la luz del progreso. Se incurre de este modo en la ilusión de lo elemental, que consiste en tomar lo rudimentario por fundamental, como si el balbuceo del infante
revelase más sobre el lenguaje que la poesía de un sabio. Taylor, por ejemplo, vio en el animismo la semilla de todas las religiones, como si el sueño de un salvaje, tal como él lo concibió, bastara para explicar la mística de San Juan de la Cruz. Y sin embargo, el propio Dickens reconoce que la verdad de una institución se alcanza mejor en su desarrollo más alto que en sus formas germinales. La flor se revela en la plenitud de su floración, no en la simple semilla. ¿Cómo pues explicar el cristianismo por el totemismo arunta si se admite que el sentido se ilumina en la madurez de la forma? En conclusión, son 4 las ilusiones que acechan al estudioso de la religión si no guarda prudencia. Primera, creer que la ciencia puede remontarse a los orígenes absolutos. Segunda, pensar que la psicología puede discernir lo más primitivo entre los pueblos actuales. Tercera, suponer que lo más antiguo es lo más esencial. Cuarta, imaginar que aplicar un sistema equivale a haber hecho ciencia. Contra tales ilusiones, que no son más que fantasmas de la razón, conviene armarse de juicio claro, erudición bien dispuesta y sobre todo una cierta empatía y reverencia, porque en lo religioso late un misterio que precede a todo saber, a toda ciencia. Esto quería decir hoy, amigos. Un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.